Cantemos. Es el día del Señor también, donde todos unánimes en un mismo sentir nos reunimos para glorificar, dar alabanza, honra y gloria a nuestro Dios, dándole a Él ese primer lugar. Y de poder darle gracias a Dios primeramente por ponerle sentir a ustedes de tomarme en cuenta para ser la persona, ¿verdad? Para llevar a cabo este mensaje, esta campaña de avivamiento en donde cada uno de nosotros necesitamos, ¿verdad? Avivar ese espíritu, nuestras almas, sabiendo que el mundo cada vez más se torna difícil, pero tenemos y confiamos en un ser todopoderoso que es nuestro Dios. Antes, hermanos, vamos a conectarnos con nuestro Dios en oración para que sea Él el que abra nuestro entendimiento, que su Santo Espíritu nos guíe y nos muestre así su voluntad de lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo, para agradarle en todo tiempo y en todo momento a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre de la gloria, alabado seas. Te damos las gracias, Señor, por darnos primeramente este aliento de vida, de poder llegar hasta estas horas del día, Señor, en donde nos hemos unido para glorificarte, adorarte, para seguir, Señor, alabándote. Quiero pedirte, Padre, que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija, nos mueva, nos llene, nos fortalezca. Que sea tu Santo Espíritu, Padre, que abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones, que podamos entender siempre tu palabra, oh Dios, de la manera como tú la has manifestado, como tú la has mostrado, Señor, y que podamos ser no solamente oidores de ella, sino hacedores. Padre amado, me quito yo, Señor, para que sea tu sentir, que sea tu Santo Espíritu el que abre, Padre, el que nos llene en todo momento, el que nos muestre siempre tu voluntad. Te lo pido, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, como había mencionado, es un placer, es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios y pudiendo entender, hermanos, de que a pesar de que estamos pasando momentos difíciles, no solamente aquí en Panamá, sino en el mundo entero por este virus que ha cobrado muchas vidas de muchas personas, en donde no hemos podido dar cuenta que la palabra de Dios nada ni nadie la puede detener. Dios nos ha enseñado que Él trasciende más allá de lo que para nosotros podía ser algo imposible. Y nos ha enseñado que a través de estos medios podemos seguir realizando la obra del Señor, en donde hemos podido gozarnos de personas que han aceptado al Señor y que hemos podido lograr seguir haciendo esa obra digna que el Señor nos ha encomendado. Y precisamente, hermanos, este tema que vamos a compartir en el día de hoy, que nos dice, estad por Cristo firmes. Es importante saber, hermanos, qué es lo que el apóstol Pablo estaba señalando aquí a los hermanos en Gálatas, de esa firmeza. Pero ¿qué nos quiere decir primeramente ese término de firmeza? ¿Qué podemos entender por esa palabra de firmeza, de estar firmes? Y ese es estar en una posición inquebrantable, es tener una certeza, es tener una confianza. ¿Y una confianza en qué? Al respecto de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de actuar sin temor, sin tener temor tampoco de las críticas, del qué dirán, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de pensar como cristianos. Hoy día el mundo se ha encargado de criticar y de cuestionar
nuestra manera de vivir en Cristo Jesús, de por qué no hemos entregado a Cristo Jesús, de por qué tenemos que reunirnos en una iglesia, de por qué tenemos que alabar y glorificar el nombre de Dios. El apóstol Pedro nos lo ha señalado así a través de las Escrituras. Cuando vamos a las Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 15, nos habla claramente el apóstol de qué manera tenemos que defender esa esperanza de la que nosotros tenemos. Esa esperanza la tenemos que defender de una manera con amor, con mansedumbre, teniendo esa paciencia para aquellos que nos cuestionan sobre esa esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Pero ¿qué nos lleva también a entender ese término de firmeza? Es precisamente buscando e investigando un poquito más a fondo. Es el intercambio que podemos tener de nuestra condición de pecadores y poniendo nuestras vidas en las manos de alguien que está lleno de amor y misericordia, alguien que está dispuesto a perdonarnos, alguien que está dispuesto a levantarnos en donde el enemigo no ha querido llevar. Quiero compartir, hermanos, este mensaje en el día de hoy y que el Señor sea el que nos dirija en todo momento y en todo tiempo. Como es el lema, ¿verdad? Estad firmes. Estad por Cristo firmes. ¿Qué es lo que el Señor está buscando, amados hermanos, con decirnos que tenemos que estar firmes? ¿Sobre quién está depositada nuestra confianza para mantener esa firmeza? ¿Sobre quién estamos depositando esa confianza que nos va a ayudar a movernos de la posición en donde estamos y donde nos encontramos? Y es precisamente, hermanos, esto es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios concerniente a esa firmeza. Antes de llegar a ver ese punto, tenemos que entender que en este libro de los Gálatas, que está compuesto por 6 capítulos, tenemos que ver qué es lo que nos encierra cada capítulo de este libro, o de esta carta escrita por el apóstol Pablo. Y en Gálatas encontramos en cada capítulo versículos claves que nos pueden ayudar a entender y comprender lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia en ese sector de Galacia. Y vemos que en el capítulo 1 encontramos en el versículo 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Podríamos considerar en este capítulo 1, en este versículo 8, como la clave de este capítulo. En el capítulo 2 podemos ver entonces otro versículo clave que el apóstol Pablo señala en el verso 20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense lo que el apóstol Pablo está señalando aquí.
ya no vive él, sino vive Cristo en él. Él ha muerto a las cosas del mundo. Y para morir, hermanos, de las cosas del mundo tenemos que tener firmeza, tener una decisión. ¿Y en quién y sobre quién estamos buscando depositar nuestra firmeza? En el capítulo 3 encontramos que en el verso 27 y 28, tomando como versículos claves, porque todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué nos indica, hermanos? Que nosotros ahora en Cristo somos uno, un solo cuerpo. No importa dónde nos encontremos, en qué parte o en qué hemisferio de este mundo nos encontremos. Si pertenecemos a Cristo y somos miembros de la iglesia de Cristo, somos uno en Cristo Jesús. En el capítulo 4 vemos como versículo clave el versículo 19. Hijos míos. Fíjense el término con que el apóstol Pablo se expresa. Hijos míos. Es la misma expresión que utiliza el apóstol Juan cuando escribe en sus epístolas. Hijitos. Con esa ternura, con ese amor, tratando de entrar en la vida y en el pensamiento del creyente, de la iglesia. Por quienes de nuevo sufro dolores, dice, de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos que permitir que Cristo entre en nuestras vidas. Tenemos que permitir que Cristo limpie nuestras vidas. Y eso, hermano, va a llevar dolores hasta que se vaya formando, hasta que podamos llegar a la estatura de ese varón perfecto que nos habla el Señor, que quiere el Señor. Pero eso se requiere tener que firmeza. En el capítulo 5, estuvimos leyendo y el hermano estuvo leyendo concerniente a este versículo, que me está diciendo y que es el punto central de este mensaje. En Gálatas 5, en el versículo 1 nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez, dice, no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Podríamos decirlo, preguntarnos, hermanos o hermano, ¿en qué yo me estoy esclavizando? ¿O qué es lo que me tiene a mí esclavizado? A mí nadie me tiene esclavizado, hermano. Podríamos argumentar. Pero aquí, en este versículo 6, 13, y lo que vamos a ver más adelante, nos dice, como versículo clave de ese capítulo 5, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. En el verso 13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino vestíos por amor los unos a los otros. Fíjense lo que nos está diciendo, que no utilicemos esa libertad y la transformemos en libertinaje para los deseos de nuestra carne. En el versículo 22 y 23 nos señala, de ese mismo capítulo 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Qué hermoso saber que contra tales cosas no hay ley. 9 puntos importantes en la vida del cristiano.
9 puntos importantes en los que tenemos que tener firmeza. Inicia con el amor. Y ahí lo podemos dividir en 3 secciones. Este versículo 22 y 23. Pero es importante, hermanos, que para poder alcanzar todos estos puntos, o que esos frutos broten de nosotros, tenemos que tener firmeza. Y esa firmeza solamente se encuentra y se halla en Cristo Jesús. En el capítulo 6, en el verso 14 y 15, nos muestra como versículos claves. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Qué palabras profundas del apóstol Pablo. Lo que él expresa y dice con seguridad y con firmeza, con determinación. Pero jamás acontezca, dice. Y de igual manera, hermanos, tenemos que tener esa misma expresión, ese mismo sentir del apóstol Pablo. Que jamás acontezca que en nosotros de gloriarnos, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual nosotros, hermanos, dice, como dice el apóstol Pablo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Hacer morir lo terrenal, hacer morir la carne. Porque si la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, dice el apóstol Pablo. Y nosotros somos ahora, ¿qué? Nuevas criaturas en Cristo, conforme a lo que nos señala el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17. Somos nueva criatura en Cristo, hemos nacido nuevamente. Por ese nacimiento, hermanos, hay que darle valor. Desde la antigüedad vemos lo que ha acontecido para luchar y conquistar. Hemos visto a muchos y conocemos a muchos personajes de la antigüedad que se pararon firmes, que confiaron en Dios, creyeron en su palabra. Y hoy la podemos contar. Y aún todavía en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, encontramos esa pasarela de aquellos que conquistaron, de aquellos que sufrieron porque creyeron en Dios, y muchos que murieron sin alcanzar la promesa, pero se mantuvieron firmes hasta el final. Y en el libro de Apocalipsis nos enseña en el capítulo 2, versículo 10, que dice la escritura que el diablo nos echará, nos encerrará, nos buscará arrinconar. Pero hay una promesa allí también. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y tenemos que perseverar, hermanos. Tenemos que seguir luchando. Nos dice este erudito del siglo XIX, John Stott. Exponer la escritura es abrir el texto inspirado con tanta fidelidad y sensibilidad que la voz de Dios sea escuchada y que su pueblo la obedezca. Son palabras muy profundas de este erudito, John Stott. Pero dice exponer la escritura es abrir el texto inspirado con tanta fidelidad. Precisamente aquí nos dice el apóstol Pablo cuando le escribe la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Nos señala ahí claramente que toda la escritura es inspirada por Dios y encontramos una gran utilidad en ella, útil para enseñar, para redarguir, para instruir,
¿Con qué finalidad? Que el hombre de Dios esté enteramente preparado, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando estamos preparados para toda buena obra, hermanos, estamos formando nuestro carácter como cristianos, llegando a tener esa firmeza. Porque Dios necesita hombres y mujeres que se paren firmes en la defensa del evangelio. Y más en este mundo. Pero ¿qué nos habla del avivamiento, hermano? Porque para llegar a tener esa firmeza, hay algo que tenemos que avivar en nuestro ser. Hay algo que tenemos que alcanzar primeramente. Hay algo que hay que despertar en nosotros. Y nos dice que el avivamiento, existen muchos y bellos textos que tratan sobre la naturaleza del avivamiento. La naturaleza de la palabra, tanto en hebreo, en griego, en inglés y en español, sugiere que reanimar significa restaurar. ¿Qué cosa? Nuestra vida, nuestra vitalidad. Es restaurar la vitalidad ¿de quién? De alguien o de un grupo que ha estado ¿qué? Palideciendo. ¿Y qué significa este término, hermano, de palideciendo? Es algo que va perdiendo su color, su fuerza. Y en una ocasión había un miembro de la iglesia que empezó a dejar de asistir a los cultos. Y el pastor, al notar que uno de los miembros ya tenía mucho tiempo de no asistir, decidió ir a visitarlo. Y estaban en tiempo de invierno. El pastor fue a visitarlo pensando que tal vez puede ser que esté enfermo o que le ha ocurrido algo y no conocemos su condición. Y fue a visitar a este miembro de la iglesia. Cuando llegó a la casa, ese varón se dio cuenta que era el pastor. Se quedó por 2 o 3 segundos antes de abrirle la puerta. ¿Qué será que viene el pastor? Me imagino que ya viene a regañarme o a exhortarme de por qué no he ido a la iglesia a reunirme. Pero se decidió abrir. El pastor entra y empiezan a conversar y tienen largas conversaciones, pero en todo el momento el pastor nunca se dirigió y le preguntó exactamente por qué había dejado de asistir a la iglesia. Hablaron de todo, le brindó comida, comieron, y como ya hacía mucho frío, se sientan frente a la chimenea. Y mientras conversaban allí frente a la chimenea, el pastor se levanta, toma la varilla y separa una de las brasas del montón que estaba ahí juntos, reunidos. Lo separó y lo puso a un costado. Y siguieron hablando y conversando. A la final el pastor le dice que ya se tiene que ir. Y él, sorprendido, le dice: pastor, discúlpeme por no de ir a asistir a la iglesia. Pensé que usted había venido a exhortarme o había venido a decirme por qué no había ido a la iglesia a reunirme. Y el pastor le respondió: ¿viste lo que yo hice antes en la chimenea? ¿Observaste muy bien lo que aconteció allí? Y él se quedó analizando y meditando en la acción del pastor, que había separado una de esas brasas del montón y la puso a un lado. Y el pastor le dio y le aconsejó y le exhortó: no permitas que suceda contigo lo que sucedió con esa brasa separada de los demás. Él pudo entender el mensaje. ¿Y qué fue lo que pudo entender? De que al separar esa brasa del resto, empezó a enfriarse, empezó a perder su contextura,
empezó a perder ese calor, empezó a perder fuerza, ya no estaba firme en su temperatura, empezó a disminuir. Y eso es lo que ocurre cuando nos separamos de la iglesia. Nos empezamos a enfriar, empezamos a perder fuerza. Ya no somos los mismos. No vamos a conseguir la firmeza. Y para ello necesitamos avivarnos. Tener ese avivamiento. Y ya podemos ver entonces que ese avivamiento, ya sea en el hebreo, en el griego, en el inglés y en el español, llevan el mismo significado: restaurar la vida de uno, darle vitalidad a alguien. Y necesitamos, hermanos, mantenernos avivados, vivificados. El avivamiento que nos muestra también cuando Pablo animó a Timoteo a que reavivara el don que Dios le había otorgado. Y eso nos encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Pablo le exhortó a Timoteo: reaviva, mantente vivo en ese don que Dios te ha dado, ese don que Dios te ha otorgado. Y emplea ¿qué cosa? Un término griego, ese término griego que se significa anasipain, que significa precisamente y literalmente hacer que el fuego vuelva a la vida de nuevo. Eso es lo que está en griego cuando Pablo le escribió esta carta a Timoteo. Tenemos, iglesia, que mantenernos vivos. Y cuando nos mantenemos vivificados de esa manera, encontramos y nos mantenemos firmes en Cristo. En un sentido estricto, nos referimos a los regenerados, a los que han nacido verdaderamente de nuevo, cristianos que buscan una renovación de su vida espiritual. Sabemos que muchas personas se han bautizado no con el sentido claro del por qué lo hicieron. Muchas personas se han bautizado, han venido a Cristo, no con el pleno conocimiento del por qué lo hicieron, sino que muchos se llegaron a bautizar por pura emoción, sin saber, sin conocer o darle el verdadero sentido de lo que significa el ser bautizado, el de nacer nuevamente del agua y el espíritu. Porque eso es lo que señala el apóstol Pablo. Hemos vuelto a nacer. Es la recomendación que le dio Jesús a Nicodemo. Es necesario, es una necesidad. Y una vez, después de haberlo hecho, mantenerse firme. Por eso Jesús se lo dijo a sus apóstoles en Mateo capítulo 28, del verso 20. Y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es algo consolador, hermanos. Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo, para que nos mantengamos firmes y sigamos batallando. Y bíblicamente encontramos referencias de ese avivamiento. En Génesis capítulo 45, versículo 27, encontramos ese avivamiento que nos dice: pero cuando le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió, volvió a tomar aliento, volvió a tomar fuerzas. Y hermanos, necesitamos volver a retomar las fuerzas, porque este encerramiento para muchos cristianos y personas lo ha venido debilitando. No podemos permitir que el enemigo nos ahogue en nuestro encierro. Este encierro que tenemos y que ya poco a poco el gobierno ha empezado a liberar y las personas han empezado a salir.
hermano, que hayamos podido aprovechar ese tiempo de encierro para fortalecernos más en el Señor, para sumergirnos más en la lectura de la palabra, para orar más, para exhortarnos más, porque todo este es el propósito de Dios. En Jueces capítulo 15-19 encontramos a Sansón, que nos dice, y abrió Dios la cuenca que estaba en Leí, y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Hermanos, recordemos esa conversación que Jesús tuvo con la samaritana. Jesús le dijo a la samaritana que ese agua que ella estaba bebiendo del pozo no le iba a quitar la sed. Pero el agua que él ofrecía sí le quitaba esa sed. Y ella se lo pidió, dame de ese agua. Tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos dé de ese agua para reavivarnos nuevamente. En 1 Samuel 30:12 también le dieron un pedazo de torta de higos y 2 racimos de uva y pasas. Y comió, dice, y su espíritu se reanimó, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y en 3 noches. Es interesante, hermanos, la manera en cómo los hombres de Dios se han venido reavivando y animando. El salmista nos habla en el Salmo 80:18, entonces no nos apartaremos de ti, avívanos, dice, e invocaremos tu nombre. No nos apartemos de nuestro Dios, hermanos. Mantengámonos firmes allí. En el Salmo 85:6 nos dice, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Y este pasaje de Isaías es hermoso. Isaías 57, versículo 15, que nos dice, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habitó en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Ese es nuestro Dios, que nos vivifica, que nos fortalece. Estad por Cristo firmes, hermanos. En Oseas capítulo 6, versículo 2, nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Anunciando, profetizando lo que iba a ocurrir con Jesús. Al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Gálatas capítulo 5, hermanos, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No volvamos atrás, hermanos. No volvamos atrás, iglesia. El apóstol Pablo, después de defender su autoridad como apóstol y la doctrina de su justificación por la fe, el apóstol ahora defiende la vida cristiana, que es de libertad. Somos libres. Y nuestra libertad, hermanos, en Cristo es una libertad también limitada. ¿Por qué es limitada? Porque no tenemos que tomar esa libertad ahora para los carnales y no darle cabida a la carne. No volvernos a esclavizar de lo que Cristo nos ha hecho libres ahora. Ahora lo que él estaba diciendo aquí era que nosotros solo somos salvos por fe y no por los preceptos de la ley. En otras palabras, hermanos, nosotros hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús porque oímos con fe, conforme a lo que nos dicen las Escrituras. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y nos hemos entregado a Él por esa fe, porque hemos creído en Él y hemos depositado toda nuestra confianza en Él. Y la ley no tiene que ser regla de vida para el desarrollo espiritual o el crecimiento del creyente. Nuestra Pascua ahora es Cristo. Somos libres ahora en Cristo. El cristiano no debe vivir bajo esos preceptos ya. Y esa era la lucha que el apóstol Pablo tenía
con los hermanos de la iglesia en ese sector de Galacia. Lo que Pablo estaba diciendo era que, considerando que los gálatas habían sido salvos por la fe, debían continuar con esa forma de vida. Hermanos, tenemos que continuar esa forma de vivir como cristianos. Pablo, cuando le escribe la carta a los Colosenses, señala en el capítulo 1, en el verso 13, que Dios nos ha trasladado, nos ha sacado de las tinieblas, de ese mundo en donde si continuamos ahí, íbamos rumbo a una condenación, a una perdición. Nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo. Nos ha trasladado a su iglesia. Por supuesto que se refería a ellos y a todas las generaciones de cristianos, incluyéndonos a nosotros. La gracia de Dios nos proporciona la morada y la plenitud del Espíritu Santo y nos capacita para vivir en ese nivel. Pablo señala que él ha sido preparado para todo. Pablo, lo que leímos en antes, señalamos en antes que Pablo le dice a Timoteo que la Escritura es inspirada por Dios y encontramos esa utilidad para nuestras vidas, para poder seguir manteniéndonos. Vemos el ejemplo de Josué. Cuando él estuvo ahí enfrente del pueblo, una vez después de haber conquistado y haber llegado a esa tierra prometida, él les dice al pueblo de Dios, escojan ustedes a quién van a servir. Y para eso, hermano, hay que tener firmeza, determinación. Pero él dice, escojan ustedes a quiénes van a servir. Porque ya él había determinado, ya él había tomado la decisión a quién iba a servir. Él y su casa servirían a Jehová. Y es lo que nosotros tenemos que decir con firmeza de igual manera. Mi casa y yo serviremos a Jehová en todos los aspectos, pero hay que luchar. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Si tenemos a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo de nuestro lado, hermanos, somos más que vencedores. Cristo murió para libertarnos del pecado y de una lista interminable de leyes y regulaciones que muchas veces el hombre ha establecido y ha puesto, buscando hacer de la vida del cristiano algo pesado cuando no lo es. Y surge esta pregunta, hermanos, y analicemos en esta pregunta. ¿Usa su libertad para sí mismo o en favor de otros? ¿De qué manera estamos usando nuestra libertad? ¿En qué forma utilizamos nuestra libertad que hemos ganado, hemos adquirido a través de Cristo Jesús? ¿Cómo usamos esa libertad con que Cristo se sacrificó para darnos libertad a nosotros? Y vemos que cuando el apóstol Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio, ante los principales sacerdotes, ante el Sanedrín, en Hechos capítulo 5, versículo 29 nos señala lo siguiente. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero miren cómo el apóstol Pedro lo señala como una necesidad. ¿De qué? De obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque es Dios el que nos ha dado esa libertad. Es Dios el que se sacrificó dando la vida de su Hijo para que consigamos esa libertad. De igualmente el apóstol Pablo señala lo mismo, que si él queda sirviendo o agradando a los hombres, dejaría automáticamente de ser siervo de Dios. Y para ello, hermanos, necesitamos firmeza.
Cristo no será el salvador de nadie que no lo reciba y confíe en él como su único salvador. Cristo no podrá salvar a nadie si no confía en él, si no cree en él. Y prestemos oído a las advertencias y a la exhortación del apóstol cuando afirma y hace estas afirmaciones en la doctrina y en la libertad del evangelio. Porque no ha libertado del pecado, no ha dado vida nueva, no ha llevado y no ha trasladado a ese reino en donde nosotros tenemos que vivir conforme a los mandamientos de Dios, a los preceptos de Dios, a los consejos de Dios, para que podamos vivir, hermanos, mucho mejor de lo que podríamos estar viviendo. Libertad en mantenerse firmes. Cristo es el gran libertador de la esclavitud del pecado. No hay otro. Y Pablo pide a los Gálatas que se mantengan firmes en el sentido de su fe, en el evangelio que fue proclamado por el apóstol. Cuando buscamos usar, hermanos, esa libertad que hemos recibido a través de Cristo, ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 10, Pablo hace la pregunta a los Gálatas, conforme a mantener esa firmeza en la libertad. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué favor estamos buscando nosotros, hermanos? ¿El de los hombres o el de Dios? Y él señala ahí mismo, ¿verdad? O trato de agradar a los hombres. ¿Estamos haciendo eso, hermanos? Tratando de agradar a los hombres. Hermanos, tenemos que estar firmes. No podemos agradar a los hombres conforme a sus preceptos, a sus ideologías. Porque si llegamos a hacer estas cosas, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería ya siervo de Cristo. No seríamos, hermanos. Todos los cristianos verdaderos que hemos sido enseñados por las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, que esperamos una vida eterna, esperamos esa recompensa de justicia y esa esperanza que tenemos que defender, la dádiva de Dios, hermanos, por la fe en Cristo, no por amor propio ni por amor de este mundo, sino por amor a aquel que dio su vida por mí. Y esa es la libertad que tenemos que tener de glorificar el nombre de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. El mismo pensamiento de esto que tenía con lo de Gálatas, se lo dirigió a los hermanos en Corintios. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, donde Pablo recuerda a los corintios y les dice: velad, estad firmes en la fe, sed valientes y esforzados, y que se comporten que varonilmente. Si vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 27, el apóstol Pablo todavía sigue y se mantiene en esa firmeza. Está convencido el apóstol Pablo de estas cosas. En Filipenses capítulo 1, versículo 27 nos dice: solamente que os comportáis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio.
combatiendo por la fe, combatiendo por el evangelio. En Primera Tesalonicenses capítulo 3:8, el apóstol Pablo le habla también a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 3, versículo 8, que nos dice: porque ahora vivimos, y si vosotros estáis firmes en el Señor. Pero todo radica ¿en qué? En esa fe en Cristo Jesús. En la segunda carta de los tesalonicenses, el apóstol Pablo todavía le sigue animando a los hermanos en el capítulo 2, versículo 15, que nos dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mantenernos firmes. El apóstol Pablo, hermanos, a través de estas cartas que son inspiradas, inspiración de Dios a través de su Santo Espíritu, nos exhorta a no tomar de nuevo ese yugo de esclavitud con la cual nos va a alejar de Dios. Los Gálatas habían sido libres de una religión pagana. Los Gálatas fueron libres por escuchar con fe el evangelio de Cristo. Y sale la pregunta, hermanos: ¿para qué regresar al yugo de esa esclavitud de una religión que no trae, no consigue o no vamos a conseguir salvación? Hermanos, nosotros no tenemos que vivir tener una vida de religión, porque las escrituras nos lo señala. ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuál debe ser la verdadera religión? No hacer las cosas religiosamente porque tengo que hacerlo, sino de por qué lo hago y el sentido de por qué lo estoy haciendo. Tenemos esa libertad ahora en Cristo Jesús. Es importante, hermanos, mantenernos firmes. La libertad en ser espirituales. Tenemos que buscar esa espiritualidad, crecer espiritualmente. Pablo recuerda a los hermanos en Galacia que ellos fueron llamados con el propósito de ser libres. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados también con ese propósito. En el versículo 13 nos lo dice ahí mismo en Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos por los otros. Es la enseñanza de nuestro Maestro de Maestros, Jesucristo. En esto conocerán la gente, los que nos rodean, los que nos ven cuando nos reunimos como iglesia. En esto conocerán que soy mis discípulos y se muestran el amor los unos por los otros. Esa es una libertad hermosa. Ellos salieron de la esclavitud del pecado para una libertad en Cristo. Es lo mismo que nosotros hemos conseguido. La libertad que un cristiano tiene en Cristo es limitada en el sentido que no se puede usar para la carnalidad. Porque es lo que el apóstol Pablo señaló. Cada día muero a este mundo. Y tenemos que morir, hermanos, cada día a este mundo. Este mundo está viciado, está lleno de calamidades. Tenemos que instruir a nuestros hijos que crezcan en el evangelio, fortalecerlos a ellos constantemente, hablarles de la palabra. Porque no tenemos, hermanos, otro camino que nos pueda llevar al cielo. Solamente hay uno, y ese es Cristo Jesús. Que en esta noche, hermanos, estas palabras de aliento y de ánimo nos ayude a seguir perseverando en la doctrina de Cristo.
que nos ayude a seguir manteniéndonos firmes, unánimes en un mismo sentido, de ser esa iglesia unida que el Señor desea. Pero tenemos que estar firmes, velando unos por los otros, porque la venida del Señor, hermanos, está cerca, más cerca de lo que nosotros pensamos. Los tiempos cada vez se ponen más difíciles, son más duros. Nuestros niños, nuestros jóvenes tienen muchas acciones en este mundo y nosotros tenemos que estar firmes para que no sean arrastrados por estas corrientes, que crezca en un evangelio limpio, en una sana doctrina. Nuestros niños y nuestros jóvenes necesitan de nosotros, que ellos puedan ver nuestra firmeza. Pablo nos dice y le dice a la iglesia en Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y en Efesios capítulo 5 encontramos lo mismo. Sed imitadores de Dios. Busquemos, hermanos, esa unidad. Busquemos esa firmeza en Cristo Jesús, porque es el único que nos llevará a esa eternidad, a vivir con Él por los siglos de los siglos. Que el Señor les siga bendiciendo, amados hermanos, y gracias por esta oportunidad de poder compartir esta palabra de nuestro Dios, de mantenernos firmes. Estad por Cristo firmes. Bien, hermanos, agradecemos primeramente a nuestro Señor Dios Todopoderoso por haber utilizado a nuestro hermano José Squires la noche de hoy para poder llevar este poderoso mensaje, recalcando una vez más, estad por Cristo firmes. Tendremos la última oración por el hermano Wilfrido Ríos y de ahí procederemos a pasar uno que otro anuncio y de esa manera terminaremos con lo que sería la campaña de la noche de hoy. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, que mora y reina en las alturas celestiales. Solo tú eres Dios, único y verdadero. Solo tú eres santo, santo. Estamos altamente agradecidos esta noche en la cual nos ha bendecido, trayéndonos este mensaje, utilizando a nuestro hermano José Squires. Pedimos bendiciones para él, para que también lo ayudes a que él pueda seguir luchando allá en su congregación en Colombia. El corazón de cada hermano en la noche de hoy haya podido tener la bendición de Dios de que esa palabra nos llegó a nuestro corazón y que esa palabra nos va a dar la firmeza suficiente para seguir adelante en esta lucha que tenemos todos los días. Tú tienes el poder y la gloria. Te rogamos, oh Dios, por todos nuestros hermanos, por todas las familias, por los niños, por aquellas personas que en el día de hoy, a esta hora de la noche, tuvieron la oportunidad también de acercarse y poder
deleitarse con esa hermosa y bella palabra. La palabra tuya que nos da y nos ha liberado de todas aquellas cosas en las cuales hoy día nosotros luchamos para que no regresen y podamos nuevamente caer en la esclavitud, sino que nos consideremos libres. Ayúdenos, oh Dios, para que haya en esta congregación un avivamiento en todos los ministerios, un avivamiento en cada uno de nuestros hermanos administradores, y que la obra del Señor la podamos llevar adelante. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado en esta noche, y que lo rogamos, te lo pedimos, te damos la gracia en todo, en el nombre bendito de nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, nos tomamos la tarea de tratar de llevar la asistencia. No fue nada fácil. Le estaremos dando un número aproximado porque habían dispositivos que no tenían la cantidad de personas ni un nombre claro. Se registró un total de aproximadamente 73 personas, 34 familias, y nos acompañaron algunas congregaciones como Colón, por supuesto, Santiago y obviamente Río Abajo.